Hoy vamos a hablar con el expresidente de la República. Recuerdo que José Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya, fue ministro en el gobierno de Carlos Roberto Flores cuando otra desgracia llegó a Honduras, como fue el huracán Mitch, que cobró cientos de vidas, quebró la infraestructura vial y económica del país. Una tragedia que todos, pues que la vivimos, la recordamos con gran tristeza, la pérdida tanto humana como materiales a un país tan débil como el nuestro. Pero ¿qué dice el expresidente Zelaya? También es el coordinador de Libre. Hoy me he leído los comunicados que ha emitido Libre a lo largo de esta pandemia y también las propuestas que han hecho. Vamos a hablar sobre todo esto con el expresidente Zelaya, que se encuentra ya en Catacamas, Olancho. Buenas noches, señor expresidente. Bueno, estoy en Tegucigalpa, vine para tener un poco la viabilidad del internet, aunque ya estoy también conectado en Catacamas. Pero aquí en esta misma casa, aquí donde han sucedido también tragedias como el huracán Mitch y como otras tragedias aquí, donde usted sabe los acontecimientos que se dieron aquí en el 2009, las grandes ráfagas de metralleta que aquí sonaban. Pero un placer, Raúl, saludarte y decirte que me gustó esa introducción que hiciste entre la paradoja de un huracán y de una pandemia. Aquello de 1998 se abordó con más responsabilidad, con mayor conciencia colectiva, tuvo otra dimensión. El huracán Mitch pues no nos impedía el ejercicio de la movilización, ni tampoco el contacto social. Precisamente la fortaleza que se tuvo en ese gobierno liberal de enfrentar esa tragedia del huracán fue precisamente por la colaboración social. Fueron los pobladores, las comunidades, los líderes de las comunidades, a través, claro, de la dirección de todo lo que se construyó, lo que permitió superar por lo menos el proceso de reconstrucción. La transformación es algo que está pendiente, pero la reconstrucción, el ingeniero Flores puede dar testimonio de esto. Yo fui miembro de su gabinete de emergencia, pero sí se incorporó a la comunidad, lo que no se está haciendo ahora. Sí se incorporó a la sociedad, lo que no se está haciendo ahora. Y además aquella era una dimensión de la tragedia mucho más pequeña, frente al hecho pues catastrófico, caótico que está viviendo no solo Honduras, está viviendo la humanidad. Tuvimos también la tragedia del golpe de Estado, fue en Honduras. Pero este colapso de hoy de todo el sistema neoliberal, político, económico, frustrante para la sociedad, que ha puesto en riesgo a la propia especie humana. Es global, es planetario y desde luego nos llama a una profunda reflexión sobre los responsables de este crimen que está afectando a la humanidad, porque no solamente es un microbio, un virus, no solamente es una arma invisible la que nos está afectando, es la impotencia y además el desbordamiento de un sistema que no responde cuando sucede una crisis de este nivel. Nadie está preparado para las crisis. Las crisis, Raúl, tú has de haber recibido cursos sobre crisis. Las crisis no se pueden prevenir porque cuando se previene una crisis ya no es crisis, ya es un problema. Si tú puedes planificar la llegada de una crisis, no hay ninguna crisis. Nadie puede prevenir una crisis, pero sí debe de tener la capacidad de combatirla y de superarla.
Y eso es lo que tú has visto en la humanidad hoy, no solamente aquí en Honduras. Aquí la desgracia es mayor porque aquí la pobreza es mayor, aquí la codicia y la ambición de las élites gobernantes y poderosas que dirigen la economía de este país ha sido pues grosera contra el pueblo. Aquí se siente muchas veces más el dolor profundo que siente hoy la gente pobre, la gente que está hacinada, la gente que está en cuarentena. Aquí se siente mucho más, pero el fracaso es mundial. Tiene que ver pues con el abandono de los conceptos cristianos de la vida humana para privilegiar el mercado, privilegiar el comercio, privilegiar la satisfacción de la vida, no la responsabilidad de la vida. Entonces, sí, esa paradoja que tú has hecho, sí tiene una relación, pero son bastante diferentes los fenómenos de lo que significa un huracán, que fue aquí en Honduras y Centroamérica, a lo que significa esta catástrofe, como yo la llamo, este caos de un sistema capitalista agotado que no puede dar respuestas a una crisis que pone en peligro la propia especie humana. ¿Qué es lo que tenemos que revisarnos? Pues tenemos que revisarnos absolutamente todo, pero especialmente los responsables, porque los responsables de haber creado un sistema que abandonó al ser humano, que abandonó la vida humana, que abandonó los sentimientos y el corazón de los seres humanos, por privilegiar la riqueza, el poder y las élites, esos responsables deben de pagar algún día por sus crímenes. No puede quedar impune la fatalidad que está viviendo la humanidad hoy, como diciendo, bueno, ya pasó, y como Poncio Pilato, se lavan las manos. No, hay un crimen, y el crimen es algo que debemos de hablar de él, igual que hablar de las soluciones. Yo no quiero ser pesimista, quiero ser positivo, y quiero buscar contribuir con alternativas como las ha propuesto diferentes sectores y especialmente el Partido Libre. Dígame algo, ¿cómo evalúa a José Manuel Zelaya como expresidente del país, como alguien que ha tenido la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de un país como el nuestro que tiene tantas dificultades? La evaluación que hace hoy, ya hoy es 20 de abril, de cómo se ha enfrentado la pandemia de parte del actual gobierno. ¿Cuál es la evaluación? Bueno, ahí voy a hacer otras comparaciones. El gobierno debió de promover inmediatamente que se tienen los datos, que se tiene la información de que viene una gran tragedia para el país. El gobierno lo que debió prever es que si no tiene la legitimidad, la confianza, la credibilidad, el expertise, la capacidad técnica y científica, debió de preverlo. ¿Qué se hizo en otros momentos de la historia de Honduras? 1969, guerra con El Salvador, muertos en Aramecina, en Valle, en Nacaome, muertos en las fronteras de Honduras. La guerra de las 100 horas, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo el gobierno militar? Imagínense militares que en ese momento se comportaron más cívicamente y más civilizadamente que estos civiles que hoy nos desgobiernan. Nombró a Miguel Andoni Fernández, director y propietario de Radio América, para dirigir la reconstrucción nacional. O sea, un hombre con la credibilidad de don Miguel Andoni Fernández, un hombre que convocó a la sociedad para empezar un proceso de reconstrucción de la ciudadanía, de la identidad nacional perdida en aquellas 100 horas de la guerra vergonzosa con El Salvador. ¿Qué hicieron los militares, por ejemplo? Le voy a mencionar porque tal vez con los ejemplos la gente piensa que no estoy hablando por mi propia cuenta, sino que estoy haciendo acopio de lo que la historia nos ha enseñado. La crisis del 85, para mencionarle otra, que el Congreso nombra una Corte de Justicia y a las 5 de la mañana el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial capturan toda la Corte Suprema de Justicia, la meten a la cárcel, toda la Corte. Y hay un rompimiento, prácticamente una ruptura del orden constitucional. ¿Qué pasó?
¿Dónde fuimos? En una crisis de esa naturaleza. A la Fuerza Aérea. Imagínense que ahí el general Walter López Reyes, no golpista, porque hay que aclararlo, un general democrático, que dijo hay un nuevo rol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas va a velar por la democracia y porque se reintegre la construcción del sistema cívico en el país. Pacto de la Fuerza Aérea. Bueno, le doy ejemplos. ¿Qué debió haber hecho? Y lo digo con respeto porque yo no quisiera que el gobierno saliera mal. Si el gobierno sale mal, vamos a salir mal todos los hondureños. Este régimen que nosotros lo consideramos golpista, ilegal, y que tenemos serias diferencias por la forma en que ha accedido al poder a través del autoritarismo de los militares y a través de golpes de Estado y de fraudes, nosotros quisiéramos desearle en nombre del pueblo hondureño que tuviera el mayor éxito para que el pueblo hondureño pudiera superar, pero lo que vemos es lo contrario. Y a pesar de que tenemos serias diferencias con Juan Orlando en este sentido, yo me permito decirle la verdad. Le permito decirle la verdad. Él hubiera confiado en la capacidad técnica, científica de la sociedad, igual como lo hicieron los militares en el 69. Hubiera confiado para que todas las medidas de salud, las medidas que preservan la vida, la dirigieran externamente y el gobierno hubiera sido la veeduría de ese proceso. Le hubiera entregado el dinero a la sociedad civil, le hubiera entregado las contrataciones, las compras. Y le voy a poner un ejemplo, Raúl, y tal vez usted no me deja fallar en mi memoria. Mire, cuando yo llegué al gobierno en el 2006, yo en mi interior, solo en mi casa, dije, el gran problema que tiene este país es la compra de medicinas. Y yo no me voy a meter en ese problema. Aquí la compra de medicina no es porque el funcionario va y pide, es que la farmacéutica le ofrece. Le dice, mira, tanto es para aquel, tanto es para uno. La misma farmacéutica, a mí me lo contaron eso directamente. Entonces yo dije, el gran problema es la compra de medicina. Yo no voy a salir ni señalado, ni inmiscuido en ningún tipo de negocio. Yo no hice negocios en el gobierno. Y le hablé al equipo de trabajo y le dije, miren, la compra de medicinas es la salud de la gente, pues la vida de la gente, la enfermedad de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. La compra de medicinas aquí la debe de hacer alguien fuera del gobierno. Y se la di a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica compró la medicina en mi gobierno. Yo no tuve un solo escándalo, ni de desabastecimiento, ni siquiera de símbolos de corrupción por la compra de medicina. Y nosotros, más bien el gobierno, vigilábamos a la Iglesia Católica. Eso debió de ser este régimen. Darle el dinero, darle la contratación a la sociedad, dársela a los diferentes organismos técnicos, profesionales. Y el gobierno se convierte entonces en apoyo y se convierte en el veedor de que se cumpla la ley. ¿Quién representa teóricamente al pueblo, Raúl? Lo representa el Estado. El Estado tiene representación. No es la sociedad civil la que representa al pueblo. La sociedad civil es la que puede ser, por su independencia, por su imparcialidad, puede ser ejecutores. No, ahora los están invitando a ser veedores. ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil como veedores? Si la van a engañar, si le van a pasar por las narices, le van a pasar el billete y ni se va a dar cuenta cómo lo hicieron. No, yo pienso que ese es un fallo desde el principio. Entonces, ¿cómo está manejando? Dice, ¿cuál es mi evaluación? Bueno, nadie cree en los datos. Usted salga a la calle, agarre Canal 11 y dígale a la gente que vaya a preguntar. Nadie cree en los datos que da Juan Orlando. Ya aburre con las conferencias de prensa. Da conferencias de prensa hasta por una mascarilla. Da conferencias de prensa por todo. Y no son conferencias de prensa, son cadenas nacionales. Insoportables cadenas nacionales. Segundo, si es para... Yo decía para la cuestión de salud y emergencia. Eso debería de haberlo depositado en terceras
no poner funcionarios, burócratas. Mire los escándalos que tiene de corrupción, de falta de transparencia, de falta de planificación. ¿Qué tiene que hacer un presidente hablando de medicina? Pues, un político y un abogado, ¿qué tiene que hacer? Entonces, segundo, solo con esto termino las breves palabras de evaluación. Si vamos a reactivar el proceso económico, que es uno de los más afectados, si vamos a manejar cuarentena, ellos centralizaron la compra de alimentos, rompieron la cadena del mercado para centralizarlos. Libre se los dijo previo, antes de que empezaran a cometer esos errores. En un sistema capitalista hay una cadena de producción, de distribución, de almacenamiento, de compra y venta. No rompan la cadena. Miren lo que está haciendo Donald Trump. Lo pongo como ejemplo de un sistema capitalista pues extremo como es Donald Trump, que por cierto maneja muy mal esa crisis, porque el mismo Estados Unidos, como primera potencia del mundo, ha demostrado que no tiene la capacidad, que se olvidó de la vida y de los seres humanos, se olvidó de la salud, la privatizaron, la hicieron comercio, la hicieron dinero. Pero en el asunto de distribución de comida, ¿qué hizo? Hacerle un giro a cada familia, que le hizo un giro a 160 millones de norteamericanos. Y ahora se lo está haciendo a otra gran cantidad. Ya hoy la Nancy Pelosi le aprobó otro giro de billones de dólares para que la gente compre agua, medicina y alimentos. Juan Orlando repartiendo, óigame, con un montón de burócratas, y ahí se involucró hasta el FONAC en distribuir alimentos, como que si tuvieran la capacidad, como que fueran empresarios con gobiernos profesionales para poder hacer una distribución de esa naturaleza. Y en tercero, la reactivación económica. Bueno, el premio Nobel de Economía acaba de decir, lo mejor es hacerle un giro directo a las familias, para no burocratizar, para no parcializar, para no promover la corrupción, que es la compra, quién vende, a cómo le vende, qué distribuye, qué precios. La reactivación de la economía se debe hacer con los productores. En el sistema bancario, y el sistema bancario es el principal responsable de la pobreza de Honduras, si son los que se llevan las grandes tajadas en el desarrollo nacional. Y sin embargo, cada vez el gobierno depende más del sistema financiero. Imagínense, Raúl, que estamos endeudados hasta la coronilla. Así nos tiene este gobierno. Nosotros dejamos una deuda del 17% del PIB y hoy están llegando al 70% del PIB. Han quintuplicado la deuda en 10 años. O sea, este país vive del crédito, vive de la deuda. Y ahora con esta pandemia, ¿cómo vamos a quedar? Más pobres, más endeudados y todavía confiando en un sistema que cada vez nos hace más dependientes. Ahora están recurriendo otra vez a la banca. Mire, el gobierno pronto no va a poder pagar ni planillas, va a tener que recurrir a la banca, que le refinancie los créditos, que le dé más créditos. A eso es que me refiero, que el manejo de la crisis por parte del régimen es errático. ¿Todas las medidas tomadas por este gobierno son malas para enfrentar esta crisis o hay algunas buenas? ¿Reconoce algunas buenas o todo es malo? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la campaña política de Juan Orlando, todas son buenas. Todas son buenas porque él está en una campaña desaforada. Yo creo que esto le cayó como anillo de perlas cuando el gobierno está lo más desprestigiado que usted se puede imaginar en la historia del país, con todos los problemas de acusaciones de narcotráfico, acusaciones de corrupción, con toda la incapacidad del Estado. Entonces viene, como dijo él en una cadena, la divina providencia. Así son los tiranos, los dictadores, se acercan mucho al concepto de Dios. Será un Dios malvado, pero que no es un Dios del bien. Digo, la divina providencia nos ha traído la oportunidad de convertir esto en una salida.
Yo considero que desde el punto de vista técnico está muy mal manejado el problema de salud, el problema de la cuarentena y de la reactivación económica con los mismos que han destruido, que han creado la pobreza, que destruyeron todos los sistemas de educación, de salud, de seguridad social, los derechos de la clase trabajadora. Con esa gente, presidente Hernández, usted que sabe cómo se manejan los hilos del poder para llegar ahí a través de diferentes mecanismos, aunque sean fraudulentos, no va a reconstruir más que la misma desgracia en que está viviendo Honduras. Debe de crear de esta crisis una oportunidad. Las crisis representan posibilidades de solución para el país. Él debe rectificar, esa es mi posición. O sea, para usted no han hecho nada bueno. Para los intereses políticos de ellos, todo es bueno. Para los intereses de sus socios, de sus aliados y de sus amigos, todo es bueno. Aquí se van a fortalecer los poderosos, los ricos van a seguir explotando este país, sus recursos naturales, su medio ambiente, la clase trabajadora. Ellos pretenden que no hayan cambios en el país y yo, como hondureño, reclamo el derecho que tenemos todos los hondureños a vivir con dignidad, con libertad, el deseo de vivir en paz y de poder tener las mismas condiciones de vida que tienen todos los hondureños, no solo una élite. Brevemente, presidente, me va a responder esto. Vamos a la parte económica. Ustedes han planteado en el Partido Libertad y Refundación medidas de política económica urgentes ante la emergencia nacional. Es urgente y postergable que se adopten medidas contundentes para garantizar la producción para la seguridad alimentaria y aliviar las secuelas de la paralización de las actividades productivas del país. Asimismo, se hace necesario garantizar el financiamiento del sistema previendo el dinero circulante para el funcionamiento de las actividades económicas. Reducción del encaje bancario al 5%. En la actualidad el encaje bancario es del 12% obligatorio y 3% encaje voluntario, con la finalidad de liberar más de 30 millones de lempiras. Estos recursos deben ser orientados en los sectores de producción, generando empleos. Recuerdo cuando usted puso ese dinero en Banprovi y más adelante dije creación de un fondo de emergencia para producción por parte del Banco Central de Honduras por un valor de 50 millones de lempiras para el rescate de la pequeña y mediana empresa, establecimiento de una concesión de no pago, aceptación de mora de préstamos por un año para las empresas afectadas por la paralización decretada por el gobierno, implementación del plan de contingencia inmediato que debe observar al menos suspensión de pagos de deuda a todas las personas naturales por tiempo que dure la crisis, suspensión por un año de todos los juicios sobre demandas para remates o embargos. También dice subsidiar de forma total a cargo del Estado los costos de servicios públicos, agua, luz, teléfono, celular e internet, que todo esto lo paga el Estado, plantea Libertad y Refundación. Asignaciones inmediatas de por lo menos un salario mínimo a cada familia. Mantener el apoyo de nuestra bancada para el Congreso Nacional acelere la implementación y transparencia de medidas que alivian la situación crítica de las familias y dicte medidas fiscales para congelar impuestos y crear incentivos para los sectores productivos. ¿Esto es posible, presidente? Usted fue presidente, ¿no quiebra el Estado esto? El Estado está quebrado, el Estado lo mantiene aquí. No lo quiebran más, pues, estas medidas. No lo destruyen del todo. Raúl, bueno, agradezco en primer lugar esta entrevista a Canal 11 y a todo su equipo técnico, tanto que les ha costado. Mire, tienen horas de estar probando. Yo estoy transmitiendo desde un celular, entonces el sonido, que la luz, que no sé qué, ha costado. Y ahora, ¿cómo nos vamos a comunicar de aquí en adelante? Bueno, yo pienso que la comunicación de aquí en adelante es digital. Y esto va a durar 18 meses, 2 años, no sé cómo. Entonces, en primer lugar, hablando de las medidas que el gobierno tomó
él a su propio albedrío. Protestaron en los sectores hasta de la empresa privada también. Protestaron diferentes sectores, que ellos se creen con la suficiente capacidad de tomar medidas desconociendo la voluntad de los diferentes sectores del pueblo hondureño. Desfavorecen, o sea, no consideran el 70% de los productores de la capacidad productiva del país. Ni mencionan el sector informal de la economía porque creen que eso no existe, porque ellos para dirigir el Estado lo dirigen con el COEP, con un par de cámaras de comercio, con la embajada y con los militares. Esos son los círculos que a ellos les interesa. Y si van a procesos electorales, entonces montan todos los escandalosos y horrorosos fraudes que han habido en Honduras. O sea, que ellos están dirigiendo el Estado con los mismos y van a obtener los mismos resultados. Nosotros propusimos medidas fiscales, medidas monetarias, medidas para mejorar la capacidad productiva del país y eso va a generar inclusive más impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un proceso de emergencia. Los procesos de emergencia se tratan con medidas de emergencia. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Prácticamente emulando lo que se hizo en la caída de Wall Street en el 2008. En el 2008 hubo una caída de Wall Street, una caída financiera, que fue otra gran tragedia mundial también. La caída de las burbujas inmobiliarias de Wall Street rompieron el esquema financiero del mundo, con bastantes diferencias. En ese momento se tomó una decisión colectiva, tanto los organismos internacionales, Europa y todo, de enfrentar la crisis financiera mundial. Así fue con el ébola también. Estados Unidos lideró una decisión colectiva para parar esa pandemia del ébola, que era peor que esta del COVID-19, y se paró, junto a la OMS. Ahora mire lo que está pasando ahora. Estados Unidos ha perdido su liderazgo. ¿Por qué? Porque está enfrentando a diferentes grupos, peleado con la OMS, enfrentando a otras potencias. Entonces, ¿quién dirige? El mundo. Nadie. El mundo está a expensas del lucro, del capital, de la codicia y de la avaricia de los más poderosos. Entonces, no se puede comparar 2008, la crisis financiera inmobiliaria, y las medidas que nosotros mismos tomamos. Yo creé, por ejemplo, un fondo en ese momento de 10.000 millones de lempiras para refinanciar y para ponerle dinero a todo el sector privado, y a través que ya estábamos nosotros entrando al ALBA, a la Alternativa Bolivariana para las Américas, que era un proyecto de solidaridad de América Latina con Honduras. Esa alternativa, apoyada por Venezuela, por Cuba, nos daba dinero para capitalizar Banadesa, para capitalizar a los productores, para capitalizar a los pequeños productores del campo, a los que tienen una manzana, 2 manzanas. Teníamos el bono tecnológico para darle, óigame, donado, semilla, fertilizante a todos los productores. Duplicamos la producción de Honduras en apenas 2 años. La producción agrícola de granos básicos se duplicó, simplemente porque teníamos conciencia y conocimientos de qué es lo que se tiene que hacer, pero están como emulando esas medidas. Esto es diferente, señores del gobierno, del régimen, de facto. Esto es diferente. Esto no es ni el huracán Mitch, ni el golpe de Estado del 2009, ni los fracasos que hemos tenido recientemente en nuestros países. Esta es una crisis de salud que ha evidenciado la inviabilidad del sistema empresarial capitalista, que a través de la explotación y de la marginalidad ha destruido todos nuestros sistemas sociales para convertir nuestras sociedades en mercancía, en lucro, y ver a las personas como cosas, ver a los individuos, a las mujeres, hombres y niños como números, y al desprecio a la vida y al desprecio a la dignidad
ha creado esta impotencia de los sistemas que hoy se han visto desnudados, que no tienen ninguna capacidad de respuesta ante esta crisis. Esto necesita medidas mucho más conscientes para modificar el sistema, para cambiar las formas que no funcionan y hacerlo a través de la producción, a través de los productores. Hay que volver al campo, hay que ir al control financiero del Estado que se ha perdido. Eso lo tiene Nueva York y lo tiene el sistema bancario hondureño. El control del dinero, el Estado lo ha perdido. Eso lo maneja la empresa privada. Mire, aquí conseguir un crédito en este país, usted tiene que hipotecar hasta la suegra, Raúl. Tiene que hipotecar los hijos para conseguir un crédito. Y aquí el que no es rico no puede trabajar. Aquí los pobres están condenados por sécula seculoro, un sistema oprobioso de esa naturaleza, y las medidas que hace que es para sostener el sistema. Si las medidas que se tienen que hacer consultadas con el pueblo a través de diferentes sectores son para cambiar este sistema que destruyó la salud y que hoy nos tiene hincados de rodillas en todos lados, pidiendo reformas, pidiendo conciencia, pidiendo transformación para el país. Presidente, pero resúmame, ¿qué deben hacer? Pues, ¿cómo es la salida económica para el país? Esta crisis, como dice usted, no se sabe cuánto va a durar, los efectos económicos que va a tener. ¿Qué haría usted? ¿Cuál es la solución que ve usted? Hay que democratizar la economía. La economía no puede ser. ¿Qué es democratizar presidente? ¿Qué es democratizar la economía? Permitirle acceso a financiamiento, a créditos, no a intereses altos. 1% de intereses. Créditos concesionales a los campesinos, a los productores agrícolas, a los agricultores. ¿A cuánto por ciento? A los que producen alimentos. ¿A cuánto por ciento? ¿A 1%? 1%, claro, 1%. Presidente, pero eso es soñar. Eso es soñar aquí en Honduras. Eso es soñar aquí en Honduras, presidente. 1%. ¿Sabe quién lo dijo hoy en la mañana? Macron, el presidente de Francia. Yo le voy a mandar el cable. Dice Macron, la alimentación y la producción alimentaria debe estar fuera de las reglas del mercado. No se puede ir a hacer negocios con la comida, porque la gente ahorita que necesita la comida no la tiene. La comida y la medicina, la educación deben de ser accesibles para el pueblo, deben de ser gratis, la educación y la salud deben de ser gratis para el pueblo. Entonces hay que empezar por el principio, hay que reconstruir el país, pero ahí usted me podría decir algo y tendría toda la razón. Hay que cambiar leyes, sí hay que cambiar leyes. Ahora le voy a decir algo importante. ¿Tiene un monitor ahí? ¿Tiene un televisor cerca? No, aquí no. Es que aquí bueno, exactamente el lunes pasado estuve dialogando con el presidente Juan Orlando Hernández sobre los temas estos del COVID-19, las medidas del gobierno, lo que estaban comprando, todos esos temas. Y le pregunté sobre la oposición y le pregunté sobre usted. Esto me contestó el presidente Hernández para que lo escuche y después me dice, porque le quiero preguntar si usted, que es oposición, atendería un diálogo con el gobierno. Solo espéreme. Aquí me está trayendo la Pichu su celular, mire, para verlo usted por servicio. Saludos a la querida Pichu. Ya vi que Zoe también cambió el cuadro, el fondo. Estás en la salita, en la primera salita, ¿verdad? Sí, la única. Bien, vamos. Esto dijo Juan Orlando Hernández a José Manuel Zelaya el lunes pasado, aquí mismo en Canal 11. De la oposición, de lo que le dice Mel, ¿qué piensa? Bueno, yo quisiera invitar al ciudadano Manuel Zelaya Rosales, al expresidente Manuel Zelaya Rosales, al exdiputado Manuel Zelaya Rosales, a que trabajemos juntos en esta lucha que Honduras está enfrentando. Y en ese sentido, el día de hoy, el ministro de la Presidencia reiteró la solicitud al Congreso Nacional para que en todas estas mesas que han venido trabajando desde hace semanas, también los diputados puedan incorporarse. Le estamos pidiendo al presidente Oliva y a la Junta Directiva para también estar conectados con ellos. Se van a incorporar también los alcaldes. Entonces me parece que sería una enorme contribución de los líderes del Libre también apoyar a sus diputados y a sus alcaldes en estas mesas de trabajo y debatir y construir
un solo frente para esta pandemia y también para lo que viene posteriormente. Y así con todos los demás, porque este virus no discrimina. Mire el primer ministro de Gran Bretaña, mire cuánta gente muy poderosa, hasta gente humilde, gente de clase media, los países más fuertes del mundo, son de los más afectados. Y ante una advertencia de esas, ante una sacudida que Dios nos está dando, todos tenemos que hacer nuestro aporte, nuestro acto de contrición, si podemos decirlo así, para unirnos todos, porque nos debemos al pueblo hondureño. Y yo les mando la invitación a todos, de todo corazón. Sí, presidente, me dice aquí el expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quien saludo. Saludos, Mel. Virtual, bien. Presidente, ahí le mandó una invitación para dialogar por el país, por la situación en que estamos. ¿Qué piensa? Bueno, en primer lugar, le agradezco, aunque venga de Juan Orlando, porque yo lamentablemente a Juan Orlando no le creo ni cuando reza, ni cuando se hinca en la catedral no le creo. Pero agradezco por lo menos el gesto. Sé que no lo hace tal vez con la intención de que sea efectivo, sino que es mediático, porque nosotros tenemos una bancada fuerte, el Congreso Nacional, tenemos diálogo todos los días. Mañana precisamente tenemos sesión de jefes de bancada en el Congreso. También tenemos mañana, su servidor tiene una sesión virtual con los diputados de la bancada nuestra. Tenemos a partir de la una sesión virtual y les recuerdo y les agradezco estas comunicaciones que tenemos para eso. Y el Congreso, Raúl, es el centro donde se puede reconstruir el proceso de confianza y credibilidad que hay en Honduras. Precisamente llegamos al Congreso con un proyecto de ley. Lo presentó mi amigo Jorge Cáliz, Carlos Zelaya, Patricia Murillo, que son los voceros de la bancada, y Juan Barahona. Un proyecto de ley, y lo que queríamos era que se discutiera ese proyecto de ley. Proyecto de ley donde nosotros decimos que hay que hacerle un giro a cada familia, donde hay que darle la competencia científica y académica a todos estos sectores. Hay que reactivar la producción agrícola y la producción de alimentos del país, que hay que ayudarle al sector informal de la economía, que no se pueden despedir trabajadores, que no se debe no solo cobrar, se debe exonerar durante los 3 meses esenciales de esta pandemia, se debe exonerar de los servicios públicos. De aquí en adelante, ¿cómo nos vamos a comunicar si no podemos pagar el Internet? El Internet en Honduras de aquí en adelante debe ser gratis, debe ser pagado por el Estado le debe pagar a las empresas que lo proporcionan y debe ser gratis para el pueblo hondureño. ¿Cómo va a haber democracia? ¿Cómo nos vamos a comunicar si no hay Internet? Entonces, nosotros presentamos todos esos proyectos y ¿sabe? No se pudieron discutir en el Congreso porque la orden de Juan Orlando fue que no quería que le movieran el proyecto que él mandaba. Entonces, ¿cómo es que quiere diálogo e impone? ¿Cómo es que quiere diálogo y en forma autoritaria determina cuál es el rumbo del país para sus amigos, sus aliados, sus socios? Esta no es una hacienda de Juan Orlando Hernández. Honduras no puede ser privatizado, ya privatizó todos los servicios públicos, ahora quiere privatizar el país, quiere poner una sociedad anónima a nombre de un sector. Honduras es de todos los hondureños que nacimos aquí, pobres y ricos. Entonces creo yo que la invitación no es sincera, porque si fuera sincera, por lo menos en el Congreso nos hubiera abierto las puertas para poder discutir las propuestas, y ni siquiera eso se dignó. ¿Cómo sería posible que usted libre entrar en un diálogo con el Partido Nacional del Gobierno? Entiendo que con el doctor Mauricio Oliva si hay pláticas, como usted lo dijo, con la gente de su bancada, pero ¿qué apertura necesita del partido en el poder libre para entrar en un diálogo? Porque, presidente, usted lo sabe, estamos en una
crisis, en una pandemia nacional que nos afecta a todos? ¿Cuánto va a durar la pandemia? ¿Cuánto vamos a durar en esta situación? ¿Cuándo lo van a poner, cuándo le van a poner la vacuna a Juan Orlando? Juan Orlando también, como digo ahora, a todos nos puede pegar ese virus. Entonces yo pienso que esto no es a corto plazo. Entonces hay suficiente tiempo, Raúl, y hay que rectificar. Nosotros, nuestra función, después que hemos hecho denuncias durante 10 años y hemos hecho propuestas y posicionamientos políticos, nuestra posición es que se rectifique. Si es necesario la participación del Partido Libre, lo hemos hecho desde el primer día, llamados, y hemos dicho directamente a toda la sociedad hondureña, a todos los militantes, a los simpatizantes, a toda la sociedad hondureña: involúcrense en las medidas aunque tengamos diferencias con este régimen dictatorial. Involúcrense, cumplan las medidas, porque es la vida de las personas que vale más que el Estado y vale más que todo, absolutamente. Cuando usted pierde la vida, Raúl, ya no tiene razón toda la inteligencia de la racionalidad humana. Sí, dígame, en este momento, ¿qué papel juega la política en una crisis nunca antes vista en el mundo, al menos en últimas décadas? ¿Qué papel juega la política en Honduras ante esto? Sin libertad no hay política. La principal condición para hacer la política es ejercer el libre albedrío. Si usted está en estado de sitio, ¿qué política va a haber? Si usted tiene limitados los derechos civiles y lo pueden capturar en la salida de su casa por lo que se le ocurra al que tiene el poder y la autoridad, ¿qué política puede haber? La política, Juan Orlando ahorita la tiene suprimida en el país, totalmente suprimida en el país. Claro, pregúnteme a mí como hondureño. La Constitución de la República tiene mandatos. Los mandatos y las leyes de la Constitución se tienen que cumplir hasta que las cambien. Este Estado burocrático, oligárquico, terriblemente despreciativo para la sociedad hondureña, este Estado no puede cambiar las cosas fundamentales del sistema político hondureño. Nuestro derecho a ser libres, nuestro derecho a ser solidarios, a vivir en paz, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la convivencia humana, esa no la puede cambiar. El estado de sitio no le autoriza a violentar nuestros derechos humanos. Entonces usted me dice, ¿qué política hay en este momento? Absolutamente ninguna, porque ellos han declarado un estado de sitio y además ni siquiera dan indicios de cómo se podrían ejercer los derechos. Sin libertad no existe la política. Nosotros la reclamamos, sí, y la vamos a seguir reclamando y no vamos a descansar hasta que se cumplan los mandatos que dice nuestra Constitución y las leyes. Que para seguir con la política, pero antes le quiero preguntar, ¿qué ha hecho el Partido Libre por la población ante esta pandemia? ¿Cuáles son las instrucciones que ha dado usted? Porque muchos dicen, los políticos hablan, pero ahorita no están haciendo nada por la población. ¿Qué ha hecho Libre? Y doña Xiomara, ¿dónde está? Bueno, lo de Xiomara tiene que buscarla a ella, tiene que preguntarle a ella, es una mujer y hay que darle solo le pregunté que dónde está doña Xiomara. Bueno, mire, Xiomara tiene en este momento un grave problema con su padre. Su padre es un hombre ya que tiene algunos años. Está muy enfermo y ella se ha trasladado expresamente a cuidarlo. Tiene prácticamente casi 3 semanas de estar dedicada directamente en su propia casa cuidando a su padre. Pero yo le voy a decir que usted preguntó por él. Me preguntaba algo más, Raúl. Sí, solo voy a confirmar esto. Fui yo el que le di a... ¿Qué hace Libre? Dice. Sí, pero antes de eso, fui yo quien le dio su número al exministro Carlos Mariano Martínez, secretario privado del presidente Carlos Flores, para comunicarse con usted por algo de don Irene. Dios primero se mejore. ¿Qué hace Libre? ¿Cuáles son las instrucciones en el país? Bueno,
Libre es un partido político de oposición. Nosotros no estamos en el ejercicio del poder público. Integramos algunas organizaciones, pero son organizaciones de transparencia, no son organizaciones del gobierno. Integramos las organizaciones electorales. El poder electoral es un poder fuera del gobierno, es un poder que cuestiona el gobierno. El Consejo Nacional de Elecciones, hace apenas unos días le dijo a Juan Orlando, aquí no se puede inscribir, ¿te acuerdas? Hace apenas una semana le dijo el Consejo Nacional de Elecciones, votos de 2-1, señor presidente, aquí usted no se puede inscribir, porque no se lo permite la ley ni la Constitución de la República. Ahora, imagino que Juan Orlando debería inscribir a Copeco, Sinajer, no sé cómo se llama. O a Sinajer, no sé. Yo le hacía esta mención. ¿Se fue la señal? No, estamos bien, estamos bien. Ah, ok. Le hacía esta mención porque Libre, por ejemplo, con sus diputados, imagínense, con el mismo salario de los diputados, con el mismo salario, hacen labores todos los días. Yo lo único que les he pedido es que lo hagan silenciosamente. Yo mismo hago ayudas permanentes a diferentes amigos en que yo puedo ayudarlos, diferentes dirigentes en que yo puedo ayudarlos. Yo no tengo ningún ingreso del Estado. Vivo de mis rentas personales. Y aún así, los diferentes dirigentes de Libre viven haciendo de su propia recursos, actividades para la gente que más lo necesita. Ojalá nos dieran la oportunidad de participar en un proceso que fuera transparente. Nosotros hemos pedido que el dinero se le mande a la comunidad, se le mande a cada familia hondureña, que no se politice, que no se parcialice, que no lo manejen ni diputados ni autoridades del Estado, sino que se le gire a la gente el dinero para ser transparente. Eso y propuestas hemos hecho en ese sentido. Sí, una cosa rápida, porque todos los expresidentes reciben salario. ¿Usted recibe salario también? No, esa es una información falsa totalmente. No existe ni jubilación para el que ha sido presidente, no existe ningún salario, ni existe ningún tipo de prebenda. Yo tengo una mínima jubilación porque fui diputado, fui ministro, entonces tengo una mínima jubilación, que ni la digo porque usted no me va a creer que es tan pequeña, pero un presidente no recibe en Honduras absolutamente nada. Presidente, el Registro Nacional de las Personas ha implementado la impresión en línea de la partida de nacimiento. ¿Es confiable esto para ustedes? Bueno, como todo se va a manejar en línea ahora, habría que volver a revisarlo. Ese es un proceso que está empezando a manejarse provisionalmente en línea para caminar hacia un proceso ya de, imagínense que iban a haber como 600 vehículos en todo el país, con más de 5.000, 6.000 personas en todas las comunidades. Todo eso está caído, Raúl. Todo eso no tiene ninguna expectativa a corto plazo. Yo pienso que con hambre, confinados, en cuarentena, con un virus en las calles que te puede matar en 5 días, todo ese proceso está pues atrofiado totalmente. La clase política debe de hacer un esfuerzo en estas próximas semanas para volver a retomar esos temas y ver qué se puede. En este momento, lo importante es la vida de las personas, en este momento lo importante es la salud de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de la clase trabajadora, de todo el que no tiene recursos ni para comer, para buscarle soluciones. La política sectaria y todo eso no es el momento de discutir. Sí, voy a insistir porque también la gente me está llamando y escribiendo que le pregunte sobre esos temas. O sea, ya hay que olvidarnos de las famosas reformas electorales que están pendientes. ¿Es posible aún alcanzar consensos en el Congreso políticos y para contrarrestar la pandemia?
Usted cuando mira a un político solo de política quiere hablar de economía. Mire, hay que cumplir la Constitución y las fechas que manda la Constitución. ¿Cómo? Es la pregunta. La posición de Libre es que se debe de cumplir todo el calendario electoral. ¿Cómo hacerlo? Hay que discutirlo. ¿Cuándo hacerlo? La discusión hay que ver cuándo se puede hacer, pero nosotros no estamos dispuestos a que se perpetúe este gobierno en el poder y menos autoritariamente aprovechando una pandemia para sus intereses personales. ¿Recibió su bancada los 50.000 empiras a cada diputado del Congreso Nacional para las comunidades? Número uno, el partido no ha autorizado eso, nunca vino a consulta del partido. Número dos, a la jefatura de bancada tampoco ha venido. Si han habido giros, la posición política es que se devuelvan, porque es absurdo que un diputado nacionalista anda con todos las prebendas que le dé el poder y que salga un diputado de Libre con pinches 50.000 pesos, que son 100 canastas de 500 lempiras. ¿Qué va a hacer un diputado en un departamento con 100 canastas, Raúl? Es absurdo, es hasta ofensivo. De todos modos, nosotros creemos que los diputados no deben en este momento distribuir más que proveer para que se hagan los giros a cada comunidad y los giros a cada familia. Un salario mínimo a cada familia, mensual. Eso debe darlo el Estado hasta que supere la crisis. De esa forma, la gente va a tener alimentación, va a tener medicina, va a tener agua, va a tener salud. No estar distribuyendo, peleando, porque es una miseria eso, estar viendo que el nacionalista le da a la familia nacionalista, el liberal le da a los liberales. Eso es una miseria humana que en este momento avergüenza más bien a la nación hondureña. ¿Ha hablado con Mauricio Oliva de estos temas? A través de los diputados de la bancada, sí. En este momento tengo, desde antes de la pandemia, acuérdense que yo estaba por Europa y no estaba de turista. Fui al Parlamento Europeo a hacer una exposición sobre la dictadura que Estados Unidos tiene montada en Honduras junto a la Unión Europea. A reclamarle a la Unión Europea la forma en que están viendo estos países implantándolos un modelo económico explotador, marginal, que se olvida del pueblo, del corazón y del alma del pueblo para activar solo los negocios y lucros. Eso fue mi función en el Parlamento, por eso creo que europeo, porque perdí un contacto. De todos modos, cuando vine, maliciosamente, pues yo conté que había tenido una gripe. Voy a hacer una pausa, presidente. Presidente. Fue en febrero, marzo, abril. Entonces creo que Oliva empezó a tener alguna diferencia conmigo, porque creo que lo podía contar. ¿Qué tal están, amigos televidentes? Continuamos con el foro La Entrevista. En esta etapa vamos a darle a ustedes actualización sobre lo que ocurre aquí en la ciudad capital, en otros puntos de nuestro país, sobre la situación de la población, el avance del COVID-19. Según las últimas estadísticas que han proporcionado las autoridades del SINAQUER, en Honduras hay positivos 494 hondureños contagiados por COVID-19, muertos 46, hay una recuperación de ciudadanos recuperados que han salido no solo de las unidades de cuidados intensivos, sino que también que no han llegado a esta y que han logrado recuperarse un total de 29 hondureños y también activos 419. Tenemos aquí la situación por departamentos: 494 confirmados, en el departamento de Cortés hay 351, positivos 36, recuperados 8, Francisco Morazán 60, 2 positivos, recuperados 9, Colón 29, positivos 1, recuperados 2, Atlántida 20, positivos 3, recuperados 6. Ahora vamos al departamento de Yoro. Hay en el departamento de Yoro 12, positivos 3, no hay recuperados en Yoro. Santa Bárbara 10, positivos 0 y recuperados 0. En el departamento de Lempira tenemos 5 personas contagiadas, positivo 1, recuperados 0. En Choluteca tenemos 2, 0 positivos, recuperados 0. En Comayagua 2, igual número 0 para positivos y 0 para recuperados. La Paz 2,
0 también y 0 para recuperados. En Copán hay 1, 0 positivos, 0 recuperados. Estos positivos más bien son las personas que han fallecido. Ahora bien, aquí hay que hacer prevalecer que siguen 7 departamentos del país sin presentar ningún tipo de contagio, y eso está llamando mucho la atención de expertos hondureños, médicos, inmunólogos, otros médicos en sistemas de salud pública que están haciendo análisis que estará incidiendo en estos 7 departamentos para que no exista ni un tan solo caso de contagio por coronavirus. Algunos están estableciendo que aquí el liderazgo local y municipal de estas comunidades es muy importante, ya que son zonas donde la población ha tomado en sus manos la prevención, han cerrado sus comunidades, no dejan que nadie entre ni que nadie salga, están pendientes de la situación de salud de cada uno de los vecinos de ese entorno, de esa comunidad, y esto ha desde luego sido efectivo porque ha evitado brote de coronavirus en estos 7 departamentos del país. La situación también hay que tomar en cuenta en lo referente a las pruebas que se van a hacer, y ya dijeron las autoridades de SINAGER que cualquier prueba que hagan los laboratorios privados, los biólogos hondureños, tendrá que ser en base a una remisión médica. Usted no podrá ir a ningún laboratorio a hacerse la prueba por COVID-19, ya sea la prueba CPR o la prueba rápida, si no lleva una remisión médica. Esto han dicho las autoridades, que se trata para hacer un control, tener un control estricto, exacto, de las pruebas que se están realizando, porque esto va desde luego a definir una mejor estrategia en torno a la aplicación de los protocolos para recuperar a los pacientes de COVID-19 en nuestro país. Hay positivas acciones, también hay acciones negativas. Por ahí se está hablando bastante también ya de alguna combinación de fármacos que son utilizados en otras enfermedades que podrían dar un resultado. Ya también expertos hondureños están participando, están preparando un ensayo clínico que va a ser dirigido desde luego por la Organización Mundial de la Salud para establecer estos protocolos y evitar que cientos de personas, que cientos de hondureños que podrían estar contagiados por COVID lleguen a las unidades de cuidados intensivos, que es la etapa crítica, que es donde las personas y los pacientes mueren. Muy bien, vamos a hacer un contacto. Me dicen en Máster, Eddie, tenemos listo a nuestro compañero René Amaya. René Amaya está desde el Cuerpo de Bomberos. En las últimas horas hemos visto una gran cantidad de incendios forestales, pero también se están dando incendios estructurales, incendios también en otro tipo de edificaciones, y esto preocupa porque ya los bomberos dijeron que por estar apagando tanto incendio forestal u otro tipo de incendios, se han quedado sin agua. Imagínense ustedes, ¿cómo van a hacer los bomberos entonces para apagar, para controlar tantas conflagraciones que se están registrando en el Distrito Central y también en comunidades vecinas de este departamento? Vamos con usted, René Amaya, que nos puede informar con los oficiales del Cuerpo de Bomberos. Buenos días, René. Buenos días, Guillermo Paz Manueles. Buenos días a los televidentes a nivel nacional. Pues el Cuerpo de Bomberos ha tenido una ardua labor durante el mes de marzo para acá, que es cuando ha aumentado este número de incendios y más en los últimos días. El fin de semana tuvieron que hacer el frente junto a elementos de las Fuerzas Armadas, hasta con helicópteros, para poder, por ejemplo, controlar un incendio de grandes proporciones que se produjo en la zona sur. Luego anoche se dio a estos tipo 6, 7 de la noche, que es el que ocurre aquí por el crematorio, y desde esa hora a esta hora de la mañana continúan los elementos del Cuerpo de Bomberos haciendo el trabajo de ronda para poder controlar este incendio. Es decir, hasta el día de hoy ha sido una gran cantidad de incendios que ha dejado como resultado que mucho bosque en nuestro país esté completamente en ceniza. Me encuentro con el subteniente Gerson Vázquez. ¿Cuál es el informe que tienen de este y otros incendios que se han producido en las últimas horas? Teniente, muchas gracias por acompañarnos. Sí, así es, buenos días. Lo que tenemos el informe del resumen de incendios forestales, en lo que va del 2020 hasta la fecha, llevamos 209 incendios forestales. Cabe destacar que la mayoría son aquí en Tegucigalpa, son 122 y son 87 en las regionales. Hasta la fecha de hoy no tenemos un incendio activo prácticamente. El único que tuvimos ayer fue una inspección en el sector carpintero. Gracias a Dios las fuerzas vivas del sector lo lograron controlar,
se mandó una unidad, pero ya había sido controlado. Entonces, la buena noticia es que hoy no tenemos incendios forestales activos, pero sí tenemos un gran problema con el crematorio que tomó fuego ayer a las 18:25, se mandaron 3 unidades, pedimos apoyo a lo que es Ecopeco y el CODEN, donde se nos mandaron unidades tanques para estar abasteciendo solo las unidades y las unidades no se estén moviendo y estar pudiendo controlar la situación. Esta labor se suspendió ayer a las 23:58, pero debido a que se volvió a reiniciar, se volvieron a mandar ahorita a las 2 de la mañana, donde se continúan trabajando siempre las 3 unidades con apoyo con un tractor para remover los desechos sólidos. Y hasta la fecha siguen elaborando y han utilizado más de 25.000 galones de agua. 25.000 galones de agua que salen de la represa porque no salen de otro lado. Sí, exactamente, esta agua es vital y la están utilizando y falta todavía, porque el incendio lo tienen controlado un 50%. Hay que ver cuánto van a utilizar más de agua. Y el problema porque la mayoría de estos incendios son producidos por manos criminales, subteniente, y hasta el día de hoy no se tienen realmente metido preso al mamo, como se dice popularmente, a los responsables de estos incendios. Sí, así es, como se dice que no tenemos la cultura de denunciar, por eso es importante que la gente que vive cerca de los sectores del bosque, que si mira a una persona quemando el bosque, denunciar al 911, donde la llamada es completamente confidencial. Ya. Con el incendio ahorita ya está controlado, el de aquí, el crematorio. No, lo tienen controlado un 50%, continúa todavía, vamos a ver si vienen el personal técnico, a ver qué otra hipótesis nos dan, porque otros años lo que se ha dado, que se ha atrapado con tierra, y esta vez vamos a ver si hacemos lo mismo, porque necesitamos lo que es bastante agua para poderlo controlar, ni siquiera solo las llamas, para lo que es lo que queda humeante, eso va a ser bien difícil controlarlo. Ya, hasta este momento la labor del cuerpo bombero, bueno, ha sido normal entonces, no han estado en peligro los agentes. Bueno, hasta el momento no, lo que se está haciendo es que se están usando equipos de respiración autónoma, se está oxigenando el personal para evitar que se queden intoxicados y esperemos de que sigan laborando bien y tal vez se baje el relevo de personal para que no se contamine de monóxido de carbono y esperemos que lo controlen lo más pronto posible. Hablamos de del incendio en el crematorio que todavía está activo. Ya. Bueno, esto es lo que ocurre, Guillermo Paz, aquí en el Cuerpo de Bomberos. El resumen que tiene, imagínense ustedes la cantidad de incendios que se han producido hasta el día de hoy. Un llamado a la gente, mire, y específicamente aquí en la capital de la República no hay agua, las represas cada día van más bajas, ya estamos casi en un 4% de su capacidad, lo que tiene que ver con la represa Los Laureles, igual que la Concepción casi en un 9-10%, es decir que estamos muy poquito, muy raquítico de agua y a cruzar los dedos y a orar y ojalá que el invierno logre ingresar tal como lo han pronunciado las autoridades el 5 de mayo y esto podría traer como consecuencia un mejoramiento leve en cuanto a los niveles de la represa, pero el llamado es para la población tener conciencia, no causar este tipo de incendio, que se está quemando todo el bosque y también nos estamos quedando sin agua porque hay que hacer uso de esta agua para poder controlar estos incendios forestales aquí en la capital de la República y sus alrededores. Así de forma resumida, lo que ocurre desde el Cuerpo de Bomberos. Vamos a retornar con ustedes, Guillermo Paz. Adelante. Bien, muchas gracias a nuestro compañero René Amaya. Hubiera sido interesante conocer ¿qué estrategia tiene el Cuerpo de Bomberos de quedarse sin suministro de agua? ¿Cuál podría ser la alternativa? Me imagino que ellos ya deben de tener algún plan ahí bien definido porque los bomberos no pueden estar sin agua, se están presentando muchos incendios, se está ocupando mucha agua en apagar estas conflagraciones, pero sí es interesante, hubiera sido importante conocer qué plan estratégico tienen ellos definido. Ya ha dicho las autoridades de Ecopeco, de meteorología, que para entre el 5 y el 10 de mayo se esperan, entre el 5 y 10 de mayo se esperan las primeras lluvias. René, te comentaba, si le puedes consultar ahí al oficial del Cuerpo de Bomberos qué plan estratégico tienen ellos, cómo está la situación de los dragantes de agua en la capital de la República y cómo se abastecerían de agua potable de quedarse ellos sin suministro. Bien, aquí le consulto al subteniente Vázquez, no sé si le escuchó, si no le hago la interrogante, me consulta a don Guillermo Paz, que si tienen un plan por si se quedan sin suministro de agua, algún plan B
para poder enfrentar estos incendios? Sí, bueno, ya tenemos previstos pozos de perforación, que son las alternativas que tenemos, y donde otros años también, cuando la misma situación, sería la única alternativa que tenemos para poder pues, abastecer por lo menos las unidades para poder contener incendios estructurales. Sí, ya tenemos establecidos planes así con lo que es la alcaldía y con el SANAA, tenemos ya previstos pozos de perforación para poder abastecer las unidades en caso de que se acabe el agua en la represa. No es una gran cantidad, pero por lo menos hay un par de pocitos ahí. Exactamente, sí, puede abastecer las unidades solo para tener la lista ya en casos de emergencia y que por lo menos que nos queden vacías las unidades. Por emergencia, no para poder combatir todo un siniestro como los que se han producido en las últimas horas, porque si no, se quedan también sin agua los capitalinos. Sí, así sería. Entonces lo que tenemos ya previsto solo son la perforación de pozos, que ya están establecidos los lugares donde hay un poco de agua subterránea y ahí se puede para abastecer las unidades. Bien, don Guillermo, si tiene alguna consultita más, Memito. No, gracias René, excelente trabajo, muy bien. Muy bien, gracias a nuestro compañero René Amaya y a pedirle a nuestro Señor Jesucristo a que llueva entre el 5 y el 10 de mayo las primeras lluvias para que las represas vayan captando por lo menos humedad y toda esa tierra reseca de las represas vaya llenándose de agua y comience la captación de agua potable para la capital de la República. Ahora vamos a platicar con nuestra compañera Ivette Bulnes. Ella tiene información con las alianzas informativas de Canal 11 a nivel internacional y nos dan detalles que nos ponen en blanco y negro cómo está la situación del COVID-19 en el ámbito internacional. Con usted, Ivette. Buenos días. Buenos días, licenciado Guillermo Paz Manueles. Así como lo dice usted, tenemos noticias internacionales. Gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana nos trasladamos hasta los Estados Unidos. Y es que varios estados en este país norteamericano ya reabren y han vuelto pues a sus funciones normales. Veamos. Comienzan a reabrir algunos estados del país, lo harán de manera progresiva y supervisando el número de contagios de COVID-19. Minnesota, Texas y Vermont fueron algunos de los primeros que ya relajaron las medidas restrictivas este lunes. Sin embargo, la gran mayoría de gobernadores consideran que aún es pronto para comenzar una reapertura de sus territorios y cuestionan la capacidad de testeo. La otra cara de la moneda son las protestas que se han dado en algunas ciudades durante el fin de semana y que, desafiando las medidas de confinamiento, pidieron el fin de las restricciones que están paralizando la economía. Texas, Indiana, Michigan son algunos de los estados donde cientos de personas salieron a las calles para protestar las medidas de confinamiento por el coronavirus. Es un desastre para la economía de Michigan y la gente está harta. Cuando la mayoría de Estados Unidos va a cumplir entre 3 y 4 semanas de confinamiento, el presidente pareció alentar esta insurgencia a través de 3 tuits que llamaban a la liberación de Michigan, Minnesota y Virginia. Se trata de personas expresando sus opiniones. Entiendo su situación y lo que están haciendo. Parecen muy responsables. Se les ha tratado un poco mal. Sin embargo, los manifestantes no respetaron las medidas de distanciamiento que recomiendan las autoridades de salud del país. El presidente, por su parte, mostró una actitud completamente opuesta a la de hace una semana, cuando insistió en que tenía autoridad plena para reabrir la nación. Va a depender de los gobernadores. Vamos a trabajar con ellos. Mientras, estados como Florida ya reabrieron las playas y los residentes no tardaron en ocuparlas pese a que el tiempo no acompañaba. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y la periodista Laura Sepúlveda, siempre en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, nos cuenta de que esta pandemia pues se vive con hambre en Estados Unidos. Y es que la situación en este país norteamericano de mal a muy mal ha pasado y de muy mal a peor. Veamos. Según información de la organización Feeding America, en 2017, 40 millones de personas sufrieron de hambre en Estados Unidos. La crisis económica que atraviesa el país a cuenta de la pandemia preocupa, pues la situación se ha agudizado y está golpeando también a los menores, asegura vía Skype el director ejecutivo de Hunger Free America. Al menos 1 de cada 3 niños en Estados Unidos reciben raciones de comida. Eso fue al menos un aumento de 5 veces en los últimos meses. Por lo que estamos viendo la mayor crisis de hambre que Estados Unidos ha visto, que hemos visto desde la Gran Depresión en la década de los 30. Pese a que el experto asegura que la población más afectada es la nacida en el país, no da una mirada tranquila hacia los inmigrantes sobre quienes carecen datos exactos.
Muchas personas que son inmigrantes en los Estados Unidos tienen profesiones menos remuneradas que también tienen el mayor riesgo en esta crisis. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, repartidores, trabajadores de restaurantes. Ahora hay muchos inmigrantes que tienen ingresos más altos, médicos o abogados, contadores, pero solo inmigrantes proporcionalmente en Estados Unidos, particularmente los inmigrantes recientes, tienen profesiones con salarios más bajos. Una alerta a través de la cual se piden ayudas adicionales para esta población que cada vez se ve más golpeada con los hechos actuales, es elevada y expuesta ante las autoridades federales, locales y otros posibles interesados que puedan ayudar a acortar la brecha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Gracias a la periodista Laura Sepúlveda por esta información del país norteamericano, de la Voz de América. Esto pues es lo que sucede en Estados Unidos, licenciado Guillermo Paz Manuel. Paso con usted. Muy bien, gracias Ivette. Desde luego el avance del COVID-19 en algunas naciones que comenzó con mucha anticipación, ellos ya bajaron esta curva de contagios, está descendiendo, poco a poco se ven que van reduciendo los casos, como en Estados Unidos. Estaba escuchando anoche uno de los noticieros norteamericanos que están un poco optimistas porque desde el fin de semana al día de ayer, y esperan que el día de hoy así sea, los casos van en descenso, van habiendo menos personas contagiadas, aunque desde luego por la gran cantidad de población que tiene Estados Unidos, se cuentan por cientos las personas que están saliendo afectadas, pero hay una reducción. Ojalá en nuestro país, después de estas 2 semanas críticas que han advertido los expertos que vienen para los hondureños, también comience a haber un descenso leve que nos indique que por lo menos estamos ya en la última etapa de esta curva de ascenso, cuando se vuelve plana, dicen los expertos, la curva de contagios. Ojalá así sea, porque de lo contrario la situación va a estar bastante difícil para los hondureños. Ojalá se avance también rápidamente en la aplicación de las pruebas rápidas para establecer quiénes pueden estar contagiados, o de las otras pruebas que también llevan su tiempo y que se consideran son más efectivas. Muy bien, hoy es día martes. Hoy toca salir a las calles las personas que sus últimos dígitos de las tarjetas de identidad, pasaporte u otro documento de identificación válido terminen en 3 y 4. El día de ayer, en lo que anduvimos en la labor reporteril por varios sectores de la ciudad capital con el equipo de prensa que andábamos en el vehículo, notábamos una gran cantidad de personas. No sabemos si hay tanta gente con terminaciones 1 y 2, porque ayer la ciudad capital lució como un día normal. Habían congestionamiento y filas en los semáforos como normalmente se hacen, un gran tropel de vehículos iban y venían, también gente en las gasolineras, en fin, era una cantidad impresionante de gente, parecía que era un día normal. Por eso la pregunta es, ¿será que la gente se desboca cuando están estas posibilidades de salir y aunque no tengan que hacer nada en la calle, salen a saber a qué? Pero a congestionar más la situación y a volver más explosiva cualquier brote de COVID que pueda darse. Si usted no tiene que salir, no salga. Nosotros salimos porque tenemos que venir a trabajar para informarle a usted, pero si usted tiene la posibilidad de estar en su casa, quédese en su casa, porque eso evitará el riesgo que usted sea contagiado y que no digamos, Dios primero así no lo quiera, que pueda fallecer hasta en un término de 5 días. Imagínese usted, en 5 días una persona puede fallecer por COVID-19. Muy bien, hoy toca salir entonces, terminaciones 3 y 4. Vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Víctor Valladares. Él está en el centro de la ciudad capital. Víctor, ¿qué percibe usted el día de hoy martes que salen las terminaciones 3 y 4? Hay menos personas transitando ahí por el centro de la ciudad capital. Con usted, Víctor, denos todos los detalles y el ambiente que se vive ahí. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a los televidentes de la entrevista. En efecto, nos ubicamos aquí precisamente en la Plaza Francisco Morazán. Lo que hemos observado hasta este momento, pues son pocas personas las que están en este sector. Ya hay algunas instituciones bancarias donde pues las personas están haciendo filas para poder ingresar. Sin embargo, pues de una forma ordenada, tal y como lo indican las autoridades en sus protocolos, y pues
así como se observa la poca movilidad de personas a pie, también poca movilidad de vehículos en este sector. Si usted puede observar aquí donde nosotros nos ubicamos, esta es una calle bastante transitada por automotores, un día normal, pero hoy son pocos los vehículos que se ven transitando por esta zona. Reiteramos, al igual que personas, pues son muy pocas. Las farmacias están abiertas, supermercados están abiertos, también las instituciones bancarias ya están a punto de abrir a eso de las 9 de la mañana y pues contrario a lo que se ha observado en otras ocasiones, que bastante gente esperando en las filas para poder entrar a una institución bancaria o a una farmacia, hoy es bastante poca la movilidad de personas que se observa. Habría que ver entonces, Guillermo, si entonces con estas terminaciones de documentos de identificación es menos la población que hay y es por ello que se observa menos movilidad de personas. También hemos estado en otros puntos de la capital de la República y excepto la zona de los mercados, donde la gente está llegando a abastecerse de productos de primera necesidad, ahí sí se observa más movilidad de personas. Sin embargo, hay bastante presencia de autoridades de la Policía Nacional, al igual que elementos de orden público, pero precisamente aquí en este sector donde nos ubicamos es poca la gente que se observa tanto a pie como transitando también en sus automotores. Guillermo, es lo que podemos describirle desde aquí, desde este punto de la capital, junto a mi compañero Alan Rodríguez. Yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Muy bien, Víctor, si me escucha, Víctor Valladares. Es correcto. Muy bien, Víctor, quiero que me informe, Víctor, o me detalle cómo está la situación ahí. Ahí en el centro hay varias farmacias que las personas hacen bastante uso de ellas cuando les toca salir. También hay un supermercado ahí en la periferia de la Plaza Cívica Morazán de la capital de la República. También, ¿qué ha notado usted? La gente está llegando a adquirir medicamentos y a adquirir productos de la canasta básica, Víctor. Sí, es lo que decíamos, Guillermo, casi al inicio. Aquí la cuestión es que, si usted recuerda, hace unos días eran pocas, por ejemplo, las farmacias que abrían. Y hoy podemos observar tres farmacias aquí, muy cerca donde nosotros nos ubicamos, que están abiertas completamente y no hay gente haciendo fila, como en otras ocasiones. Hemos visto, por ejemplo, de vez en cuando, personas que llegan a la farmacia, salen rápido y pues contrario a otros días que incluso en los supermercados, usted recuerda la gran cantidad de personas afuera haciendo fila para poder ingresar. Hoy la situación es distinta. El supermercado que funciona aquí en esta zona está abierto y no hay gente afuera esperando turno para poder ingresar. Las filas que hemos logrado observar solo es en las afueras de las instituciones bancarias, lógicamente a la espera que se dé la apertura a las 9 de la mañana, tal como lo ha establecido la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y pues reiteramos, la primera atención se da con las personas de la tercera edad, seguidamente con los clientes de las demás edades. Pero usted puede observar, Guillermo, contrario a otros días que las filas eran grandísimas, precisamente en dos instituciones bancarias que hay aquí, donde en estos momentos está viendo usted las imágenes, hoy es poca gente la que está esperando para poder ingresar a una institución bancaria. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Víctor Valladares. Excelente trabajo, Víctor, desde el centro de la ciudad capital. ¿Lo notaron ustedes? Hay poca gente. Sabemos que es temprano del día. Ojalá se mantenga un poco controlado más este martes, no como ayer el día lunes. También hay que reconocer que con esta determinación de mover buena parte de los vendedores del Zonal Belén hasta la zona aquí del Juan Pablo II, ahí muy cerca donde está la Plaza Navideña o el Bazar del Sábado,
Esto también congestionó bastante las calles de la ciudad capital porque muchos vendedores del Zonal Belén se apresuraron a traer sus frutas, sus verduras y las demás mercadería que venden en ese sector en sus carritos paila o en los camioncitos, y esto estaba congestionando también bastante el tráfico el día de ayer. Sabemos que a partir de mañana miércoles también se anunció que se iba a aperturar la Feria del Agricultor y el Artesano ahí próximo al estadio de Tegucigalpa. Eso se dijo el fin de semana, ayer se confirmó también que eso va a ser posible a partir del día de mañana, bajo estrictas medidas de seguridad, han dicho las autoridades de este centro de venta populares, de bioseguridad. Las personas van a estar distantes, los puestos van a estar casi a 5 metros uno del otro, solo se va a ingresar por un portón y se va a salir por otro portón. Las personas cuando entren a la Feria del Agricultor y el Artesano también van a ser rociadas por estos químicos que evitan el contagio. Se les va a exigir que porten sus mascarillas o sus guantes a aquellas personas que así lo prefieren, desde luego, y adentro de las instalaciones va a haber un control estricto, han dicho los representantes de la Feria del Agricultor y el Artesano. Ojalá esta situación se controle y no vaya a ser también una gran aglomeración de gente, porque ese es el peligro con el COVID-19. El aislamiento social se tiene que respetar de forma estricta, porque si usted no lo respeta se está exponiendo a que alguien lo contagie. Imagínese que una persona que estornuda o que tuese cerca de usted, esa aspersión que hace del estornudo le puede llegar a usted hasta 5 metros de distancia, o sea que es bastante la situación a la que se exponen las personas que no respetan el distanciamiento, y no es que uno le guste estar alejado de las demás personas, pero es que hay que respetarlo, así lo tenemos que hacer por la salud de todo el pueblo hondureño. Muy bien, hay una nota que creo que es importante también darla a conocer. Ya el Congreso Nacional de la República, a través de su presidente inicialmente, el doctor Mauricio Oliva Herrera, y del secretario Tomás Zambrano, anunciaron el día de ayer que hoy se va a reunir en la Comisión de Dictamen Especial del Congreso Nacional de la República para definir varios aspectos que tienen que ver con las sesiones virtuales del Congreso Nacional. En primer lugar, van a establecer ya el avance de este sistema que se está poniendo en práctica para que todos los diputados del Congreso Nacional participen en una reunión plenaria de forma virtual. Este sistema ya está casi listo. Hoy la Comisión de Dictamen le va a dar las revisiones del caso y se va a saber si se aprueba el mismo para que ya en las próximas semanas el Congreso esté reunido de forma periódica los días que corresponde, pero de forma virtual. ¿Por qué? Porque hay muchas iniciativas de ley que tienen que ver con la emergencia del COVID-19 que tienen que ser aprobadas por la Cámara de Diputados. Y también se va a definir en la sesión de hoy la agenda o las prioridades en la agenda de temas, cuáles deben de ser las primeras aprobaciones que corresponde hacer a la Cámara de Diputados para darle todos los insumos a las autoridades que están en el SINAQUER, en el sistema de salud pública de nuestro país, otras instituciones, darles las herramientas, los insumos y que le puedan hacer frente de forma efectiva a la pandemia del COVID-19. Así lo decía el secretario de la Cámara del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en un mensaje que mandó a través de sus cuentas sociales. Veamos. Por instrucciones del presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva Herrera, se está convocando para el día de mañana, martes 21 de abril a las 10 de la mañana, a los jefes de bancada y miembros de la Junta Directiva a tratar diferentes temas. El primero, una explicación de la plataforma virtual que nos ha apoyado el PNUD y cuándo posiblemente estaríamos sesionando de manera virtual el Pleno del Congreso Nacional para aprobar diferentes iniciativas de ley en favor del pueblo hondureño. Segundo tema, es una explicación de la Comisión de Emergencia ante el COVID sobre el avance de los dictámenes de las leyes turnadas a esta comisión. Tercer elemento sería seguir dialogando con jefes de bancada y directiva sobre los posibles temas a consensuar y así poder turnar a la Comisión de Dictamen y poderlos aprobar en el Pleno del Congreso Nacional en las próximas sesiones virtuales. Muy bien, ahí lo escucharon claramente el secretario del Congreso Nacional de la República, Tomás Zambrano. El Congreso se reúne virtualmente, por lo menos la Comisión de Dictamen, para estos temas que ya se han apuntado. Muy bien, estamos llegando al final, pero antes de irnos, yo quiero que nuestra compañera Ivette Bulnes
recuerde a la población cuáles son las medidas de bioseguridad, Ivette, que hay que mantener pendiente, porque esto hay que machacarlo, los medios de comunicación tenemos que hacer énfasis diariamente para que la persona no alegue después ignorancia o que no sabía o que se le olvidó. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras casas, Ivette? Y cuando salimos por necesidad, vamos a subrayar, por necesidad básica o urgente a la calle, Ivette, ¿qué medidas debemos de tomar? Así es, licenciado, y es que son simples y rápidas estas recomendaciones que nosotros debemos realizar desde el momento en que nos encontramos en nuestro hogar, porque la idea es que usted se quede en casa, que proteja a los que más ama y sobre todo también que se proteja usted. Limpiarse las manos frecuentemente, recuerde que debe de lavarse las manos muy frecuentemente si usted no tiene agua, porque sabemos la dificultad en estos momentos del agua en la capital del país, así como lo han informado también las autoridades, pues use gel antibacterial, lávese lo más que pueda las manos, esto es muy importante. Si usted tose o estornuda, recuerde hacerlo con el codo y no, aquí en el antebrazo, no lo haga a través de las manos o igual, recuerde que los gérmenes y las bacterias rápido se frecuentan a las demás personas. Son tantas las recomendaciones, no dejemos de usar nuestra mascarilla. Si necesariamente necesita salir o le toca circular, utilice la mascarilla. Esto es de suma importancia. El cuidado también de los ancianos, de los bebés, de los menores de edad. Utilice siempre su mascarilla, si puede en su hogar utilizarla y incentivar también este lavado de las manos. Eso es muy importante. Esa es la manera y el aseo. El aseo, licenciado, esto es muy importante en nuestro hogar. Mantenga asado todos los lugares que frecuenta en su hogar y eso es el mensaje que nosotros le enviamos a través de Canal 11. En este momento les mostramos a través de las imágenes de Canal 11 cuáles son los datos confirmados ya por departamento en el país. Y así se da a conocer. En color azul está el departamento de Atlántida con 4.0%, Choluteca con 0.4%, Colón con 5.9%, Comayagua con 0.4%, Copane 0.2%, Cortés 71.1%, Francisco Morazán con 12.1%, La Paz 0.4%, Lempira 1.0%, Santa Bárbara 2.0% y Lloro con el 2.4%. Bien, el departamento de Cortés, que figura en color verde, continúa siendo el epicentro de esta pandemia en el país. Francisco Morazán con un 12.1%, que le sigue Francisco Morazán y que lastimosamente ayer se dio un nuevo caso en el departamento de Francisco Morazán. Muchos expertos ya han dicho de que no nos confiemos los capitalinos o las personas que vivimos en el departamento de Francisco Morazán, porque son muchos los casos que todavía no se han reportado o también reportan atrasos por medio de todas estas pruebas realizadas que da a conocer SINAGER. Esos son los datos y también las recomendaciones que nosotros a través de Canal 11 queremos compartir con ustedes y quédate en casa. Eso es lo único que podemos decirle a nuestros televidentes, licenciado, esta mañana, que se quede en casa. Evite salir de su casa, si no tiene que salir, a hacer nada mejor. Quédese en su casa, cuide a su familia y cuídese usted en estos momentos, licenciado. Muy bien, muchas gracias Ivette Bulnes, muchas gracias por esa información tan importante que nos ha suministrado. Buenos a ustedes, amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista. Llegamos al final de este programa. También recordarles que por favor, si no tiene nada que salir a hacer, aunque su terminación sea 3 y 4, no salga. No hay mejor mecanismo para evitar el contagio que el aislamiento social. Si usted está en su casa con su grupo familiar, ahí en su casa no va a haber contagio, no va a haber peligro, no se van a contagiar, pero si usted se expone saliendo a hacer nada en la calle, es muy peligroso. Recuerde que el coronavirus no bromea, es una enfermedad muy seria y con un alto índice de mortalidad. Así que por favor a quedarse en sus casas. Gracias por haber estado con nosotros, con permiso y que estén bien este día martes.